Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, queridos estudiantes de sexto de secundaria. Les saluda la maestra de la Cruz del área de Ciencias Sociales. Hoy aprenderemos sobre el periodo histórico nacional de 1985-2003, gobiernos neoliberales. Realizaremos un análisis político, económico, social y cultural. Democracia y neoliberalismo. Y así, de esta manera, nos introducimos al tema. Pero antes recordemos que después de 18 años de gobiernos militares, Guido Vildoso Calderón fue el último presidente militar en ejercicio de la historia, que entrega el gobierno al ganador de las elecciones de 1980, Hernán Siles Zuazo, perteneciente al partido político Unión Democrática Popular. Esta sucesión marcó el fin de los gobiernos militares y el inicio de los gobiernos democráticos. En otras palabras, Bolivia retorna a la democracia el 10 de octubre de 1982. Caída del gobierno de la UDP. Gobernar en aquellos tiempos era algo difícil. Mencionaremos por qué. En lo económico, primero, por la deuda externa que se había obtenido y agravado en los gobiernos militares. Además, que en este año se había dado el fenómeno del Niño, provocando una sequía que afectó la producción agrícola. La inflación se había vuelto incontrolable y como resultado la moneda había perdido su valor. La baja cotización de los minerales, la especulación y el agio, así como las medidas adoptadas, la emisión del papel moneda en gran cantidad. El gobierno de Siles, en lugar de enfrentar esta dramática situación económica con una clara política de austeridad y rigurosa disciplina fiscal, comenzó su gobierno con la desacertada medida de duplicar el salario mínimo nacional por exigencia de los sectores de trabajadores, iniciando el camino del desastre y de la hiperinflación. En lo social, la situación se agudizó con paros, huelgas declaradas por la Central Obrera Boliviana, principalmente por los bajos salarios. La devaluación de la moneda nacional hacía difícil la adquisición de alimentos y enseres de la canasta familiar. En lo político, la aguda crisis económica, la presión de la COP ejerció sobre el gobierno y la especulación que realizaron los empresarios privados provocaron la ruptura de las alianzas políticas que había consolidado la UDP. En los comienzos de su gobierno, los partidos de oposición obstaculizaron el apoyo del Congreso al presidente Siles. El primer mandatario incluso fue víctima de secuestro por parte de los sectores de la derecha. Entonces, Hernán Siles Zuazo decide llamar a elecciones antes de culminar su gestión en 1985. Aunque la contienda electoral la ganó ADN, resultó segundo el MNR, ambos de la derecha, pero con un pacto realizado con el MIR, se proclama como presidente a Víctor Paz Estenssoro del MNR. Y así entramos al periodo del neoliberalismo, que se caracteriza por una democracia pactada, atravesada por la injerencia de los Estados Unidos. Neoliberalismo, desarrollo y consecuencias. Edgar Ceballos, en su libro Conceptos Básicos de Sociología y Formación Social de Bolivia, dice: neoliberalismo es el modelo económico dentro del sistema capitalista. Una de sus características es la privatización, con la idea de que la administración privada es la más eficiente que la administración pública,
De ese modo se achica la intervención del Estado. Deben tomar nota que el neoliberalismo se introduce desde 1985 hasta el 2005. Durante este periodo sucedieron 7 gobiernos que se caracterizaron. 1. Por la intromisión de los Estados Unidos. 2. Enajenación de las empresas estatales y saqueo de los recursos naturales. 3. Condiciones laborales precarias. 4. La deuda externa en constante aumento. A continuación, veremos las consecuencias sociopolíticas, económicas y culturales. Víctor Paz Estenssoro. Por cuarta vez asume el gobierno el 6 de agosto de 1985. La crisis económica estaba aguda. Los salarios mínimos eran menos de $7. Por esto, Víctor Paz Estenssoro, en el discurso Bolivia se nos muere, como parte de su plan económico, promulgó el nefasto decreto 21060, el 29 de agosto de 1985. Así también la Ley 843 de reforma tributaria, que fueron resistidos por los sectores populares. Decreto 21060 fue el instrumento legal de la implantación del neoliberalismo, que incluye diversas consecuencias inmediatas y inmediatas. Entre las inmediatas está que el Estado deja la iniciativa a la empresa privada. Se termina con la subvención de los carburantes y la harina de trigo. Relocalización o despido de obreros y mineros. Inicio de la privatización de empresas, extranjerización de la economía. Libre oferta y demanda en la comercialización de los productos. Liberalización de las fronteras a nivel internacional, dando lugar a la globalización y monopolización de empresas nacionales. La migración masiva de los trabajadores mineros a las ciudades y al exterior. Entre las inmediatas está la privatización de empresas estatales y el surgimiento de las ferias en las calles de la ciudad y venta ambulante. Con el decreto 21060 dispone la libre contratación y despido, con lo que se relocaliza a 23,000 trabajadores mineros de una planta de 3,000 que tenía Comibol, lo que causó la denominada Marcha por la Vida. De esta manera hemos concluido con el tema. Si tienes alguna duda o curiosidad, no olvides reforzar tus conocimientos con la lectura del texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Cuídate mucho y hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.